Sean todos bienvenidos a la tercera pasantía internacional al Poder Judicial de Santiago del Estero, que se encuentra organizada por el Centro de Formación CENSUP, el Ilustre Colegio de Abogados de Pasco, Perú, el Poder Judicial de Santiago del Estero, Argentina, y la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación sobre Derechos Humanos y Humanitarios. En la tarde de hoy vamos a contar con las palabras de bienvenida del doctor Eduardo José Ramón Yugdar, quien es vicepresidente primero del Poder Judicial de Santiago del Estero, presidente honorario de la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios y profesor docente en muchas universidades de Latinoamérica, como también académico y ha escrito libros y ponencias a lo largo de todo Iberoamérica. También tenemos en sala, ya presente, al doctor Cristian Vizcarra, quien nos va a dar las primeras palabras de bienvenida como organizador antes de pasar a la conferencia del doctor Elder Uriel Terán de Anderas. Adelante, Cristian, por favor. Bueno, buenas tardes con todos, buenas tardes con todo el personal, asimismo también con el doctor Eduardo, que gusto verlo en sala, con el doctor Uriel Terán, también que ya esté presente en sala, asimismo con con todo la totalidad del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, su presidente, el doctor Eduardo Federico López Azoray, su vicepresidente primero, el doctor Eduardo José Ramón Yugar, la vicepresidenta segunda, doctora Ana Rosa Rodríguez. Para nosotros es un placer, como todos los años, ser parte de esta excelentísima organización, que es una experiencia inigualable a nivel de Latinoamérica y de hermandad entre los hombres de derecho. Sin duda alguna, esto no se podría haber llegado a concretar sin los buenos oficios del doctor Eduardo José Ramón, del doctor Álvaro, que todos los años nos vemos por estas líneas virtuales. Sin embargo, también esperamos tener pronto este tipo de actividades de manera presencial más a menudo. No puedo tener más palabras que agradecimiento también de parte del doctor Nelson Palacios, decano del Colegio de Abogados de Pasco, por el recibimiento que nos dan a nosotros los peruanos en su poder judicial, y esperamos que sea de agrado de todos. Y una vez más agradecemos al Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero la amabilidad de que nos tengan presentes de esta forma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Tiene la palabra el doctor Eduardo José Ramón Yugdar. Adelante, doctor. Muy bien, muy buenas tardes. Cordial saludo desde la ciudad de Santiago del Estero, madre de ciudades en la República Argentina, a todo este auditorio virtual de colegas, hermanos latinoamericanos, peruanos, para dar comienzo a esta pasantía por nuestro poder judicial. En primer lugar, quiero saludar también al doctor Cristian Vigarra, que es el gran contacto y posibilitador de esta, la tercera eh, cohorte, podríamos llamarlo, tercera pasantías que se realizan año tras año, en donde humildemente abrimos las puertas de nuestro poder judicial provincial para hacer conocer lo que hacemos, ¿no? Hoy que está tan globalizada las cuestiones del quehacer jurídico en todo el país, sobre todo porque pertenecemos a sistemas internacionales de protección de derechos humanos, que cierto modo, vienen a unificar, digamos, las prácticas jurídicas. Eh, Quiero también hacer llegar las dispensas de nuestro vocal presidente, el doctor López Alzogaray, quien por cuestiones de urgencia atinentes a su función no puede estar presente, pero me ha delegado
para que les dé la bienvenida en esta apertura, fundamentalmente contarles algún marco geográfico. Muchos quizás lo conocerán, otros los pondré al tanto, en donde sabemos que Santiago del Estero, como les decía, es una de las provincias autónomas de un Estado federal. Quizás lo que nos diferencie en cuanto a sistema de gobierno con Perú es que nuestra Constitución, en su primer artículo vigente nacional, dice que la República Argentina tiene un gobierno representativo, republicano y federal. Y esto implica que cada entidad que constituyen los estados provinciales, más la ciudad autónoma de Buenos Aires, 24 en total, tienen facultades que por la misma constitución que le da origen a la nación, ha delegado para construir ese Estado nacional y otras se ha reservado dentro de sus facultades propias que se llama derecho público provincial. Esto hace, a diferencia de otros estados federales, que aquí haya un reparto en cuanto a las cuestiones legislativas. Tenemos las funciones de los parlamentos, el Congreso Nacional se reserva los códigos de fondo en la mayoría de las materias, como por ejemplo el Código Civil, Comercial, Penal, de fondo. Hoy tenemos un Código Civil y Comercial a partir de la última reforma de 2015, el tema de quiebras, el tema de derecho laboral, mientras que las provincias nos reservamos básicamente lo que es el derecho administrativo provincial, porque nos regimos por nuestras propias instituciones. Como ustedes saben, yo integro el Superior Tribunal de Santiago del Estero y es la máxima instancia dentro de lo que es la provincia, donde se utiliza también esas normas de fondo que establece la Constitución, pero los códigos de forma, los códigos de procedimiento los dictan nuestras propias legislaturas o parlamentos provinciales. Todos los procesos ordinarios que por ley o por constitución no tienen ese contenido federal delegado, nacen, se desarrollan y finalizan en la provincia de Santiago del Estero o en cualquiera de las provincias autónomas o ciudad autónoma de Buenos Aires, y solamente pueden ser revisadas mediante un proceso extraordinario que se llama recurso extraordinario federal de tipo constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero son casos muy contados. Prácticamente somos tribunales de corte que tenemos aquí el recurso de casación en la última instancia dividido en salas. Esto es lo que vamos a conocer cómo trabajan nuestras primeras instancias, cómo trabajan los tribunales de primera instancia en los distintos fueros, cómo trabajan los tribunales de apelaciones en los distintos fueros. También tenemos en materia penal, además de tribunales orales provinciales, tenemos un tribunal de alzada, que es el que revisa hecho y prueba de lo que deciden los tribunales orales de instancia, en donde cumplimos con ese mandato de la doble instancia o el doble conforme, como país que está dentro de las obligaciones que establece el Pacto de San José de Costa Rica y otros tratados internacionales, y que solamente pueden ser después revisados por el Superior Tribunal de la provincia, la Sala de Casación Penal, y eventualmente, si existen graves violaciones o arbitrariedades o entran en pugna con principios de la Constitución Nacional, puede tener ese acceso al recurso extraordinario federal de la Corte Suprema. Rápidamente he querido dar un vistazo para entender lo que es un sistema federal y dentro del cual está enmarcado este poder judicial de la provincia de Santiago del Estero, donde el Superior Tribunal de Justicia es el órgano supremo en el orden provincial. No voy a ser largo, quiero saludar también a las autoridades del Ilustre Colegio de Abogados de Pasco que han tenido la iniciativa para esta tercera pasantía, y especialmente a quien va a ser el expositor de esta tarde, el profesor Uriel Terán
Linaderas, quien es un reconocido jurista no solamente en Perú, sino en toda la geografía regional iberoamericana. Así que seguramente hoy abrimos las puertas de nuestro tribunal con esta cátedra de excelencia para que en los días posteriores, por medios virtuales, puedan conocer los distintos desarrollos. Lo que sí voy a pedir una excusa, porque en nuestras instalaciones en la actualidad está la parte de estructura sometida a una profunda reestructuración edilicia y tenemos algunos ámbitos un poco trabajando en la contingencia hasta que terminen las obras que sean de infraestructuras que están en proceso. Y espero sepan disimular también esa circunstancia. Así que no voy a ser más largo. Hoy quien va a ser el protagonista es el profesor Uriel Terán. Así que les doy la bienvenida, que tengan un excelente desarrollo de estas pasantías y Dios mediante nos encontraremos en el cierre y deseando que el día de mañana esta pasantía lo pueda hacerse de modo presencial o híbrido, ¿no? Presencial y virtual a la vez, para que podamos recibirlo, lo que sería de mucho agrado y sería un honor recibirlos en nuestra casa. Muchas gracias y les mando mi más fraternal saludo en nombre del cuerpo que represento y en nombre mío personal desde la Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Muy amables. Muchísimas gracias. Pasaba al profesor doctor Eduardo José Ramón Yugar, vicepresidente primero del Poder Judicial de Santiago del Estero, en esta tercera pasantía internacional del Poder Judicial de Santiago del Estero, República Argentina. En la tarde de hoy, nuestro conferencista principal, el doctor Elder Uriel Terán de Anderas, fiscal supremo provisional, designado en despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, se encuentra ya en la sala y estamos viendo también su imagen. Así que, doctor, cuando usted disponga, puede comenzar y la cátedra es suya. Muchísimas gracias, muy buenas tardes Bienvenido. con todos nuestros queridos compañeros, amigos argentinos y, como no, también con los peruanos. Realmente para mí, por ser tercera vez, es una satisfacción enorme poder estar en este tipo de reuniones. Claro, como decía el doctor, en el Poder Judicial, uno de los aspectos más interesantes que deberíamos de retomar es esas pasantías presenciales. Creo que primero haría que podamos abrazarnos, ¿no? Y sentir el calor humano que siempre nos hace falta y que la virtualidad no nos los permite. Pero seguro que vamos a tener la oportunidad de estar juntos y podamos nosotros hablar sobre ello. Hoy día he querido traer a colación un principio y solamente quiero hablar sobre un principio que es importante y que, por cierto, está siendo visto desde nuestra perspectiva nacional de una manera muy absurda, por no decir arbitraria. Y entonces creo que es importante que nosotros podamos hacer algunas reflexiones al respecto, y creo que la única manera de hacer esas reflexiones es justamente en estas instancias. A veces en nuestros cargos no nos dice mucha gente que nosotros estamos estableciendo cuestiones que a veces pareciera que subvertimos el orden, pero ¿cuál orden? ¿Cuál orden subvertimos? Simple y llanamente, más bien por el contrario, tratamos de que esto sea diferente, ¿no? Me trae a colación justamente el que entre los principios de Bangalore, que además han sido tan reformulados y establecidos y precisados a nivel de todo nuestro orbe a través de Naciones Unidas, ¿no? Donde se habla, por ejemplo, del principio de independencia, el principio de imparcialidad, el principio de integridad,
el principio de corrección, el principio de equidad y finalmente los de competencia y diligencia. Pero, como decía, hoy día solamente quiero tratar en relación al principio de independencia, porque si no, de lo contrario, me tomo toda la noche y ustedes no van a querer. Además, son temas densos, son temas interesantes que debemos de desarrollarlo en un determinado momento, pero llama la atención porque efectivamente uno de los aspectos mayores y dentro de lo que viene a ser el cuerpo jurídico internacional, como son los principios de Bangalore, ahí se ha establecido claramente cómo nosotros en cada momento debemos de tomar en cuenta dos principios mayores. Es posible que algunos inclusive se pongan a discutir si de respecto de todos los otros principios de equidad, los principios que tenían que ver con la competencia, con la integridad, son más importantes que el mismo principio de independencia y de imparcialidad. Creo que cuando nosotros vemos que nuestro Estado de derecho, ¿no?, está siendo mellado, entonces nosotros tenemos que volver a reflexionar sobre ello. Tenemos una situación muy importante, ¿no? Y nosotros veíamos un aspecto desde lo que vendría a ser los cuestionamientos teóricos a partir de la filosofía del derecho. Y dentro de la filosofía del derecho tenemos, por lo menos en Latinoamérica, dos posiciones muy importantes, ¿no? Una que lo está llevando por todo lado García Amado con el positivismo normativista y otro que es también importante para todos nosotros como es Manuel Atienza con el pospositivismo, ¿no? Entonces, tenemos ahí dos posiciones interesantes y que una de ellas, no creo yo las dos, es decir, la del pospositivismo, nos está hablando ya como dirían los positivistas normativistas, de un Estado legal de derecho, sino más bien un Estado constitucional de derecho. Si nosotros efectivamente entramos en una situación importante de diferenciar en que en el derecho no solamente tenemos reglas, positivismo normativista, sino que además de reglas tenemos principios y valores, que es el pospositivismo, entonces decimos el Estado en el que actualmente nos encontramos es un Estado constitucional de derecho. ¿Pero por qué? Porque el derecho civil, el derecho penal, el derecho laboral, el derecho familiar se han constitucionalizado. Es decir, nosotros no podríamos dar una mirada, a no ser que sea un caso fácil, ¿no?, una mirada al derecho, por ejemplo, de civil en relación a lo que vendría a ser la impugnación de la paternidad, ¿no?, donde taxativamente el Código Civil nos dice, pero dentro de qué plazos podemos hacer eso, sino que tendríamos que verlo desde la perspectiva constitucional. Es decir, señor, ¿sabe qué? Usted solamente tenía 90 días para poder impugnar su paternidad. O sea que me quedo con la paternidad. Ese niño, no ese señor, que puede ser el señor que efectivamente no tuvo esa paternidad, pero fundamentalmente bajo el principio del interés superior del niño, y allí estamos ante principios que están plasmados en nuestra Constitución, diríamos, ese niño necesita saber quién es su padre. Y entonces yo no me pongo solamente a hablar de reglas, sino hablo de principios, y desde la perspectiva constitucional tenemos esos principios y esos valores, y entonces lo que nosotros podemos hacer es justamente que todo nuestro derecho se constitucionaliza. Ahora más, cuando nosotros establecemos entonces esta diferencia, nos acercamos a algo que en principio se ha ido diciendo de que una cosa es hablar de la normatividad o de la organización normativa que tenemos nosotros en un país, lejos de lo que vendrían a ser los códigos, claro, entre comillas, códigos de ética, ¿no? La pregunta
cae por sí misma. Es decir, los principios de Bangalore, que han sido además pronunciados, expuestos y además se han acogido los distintos países que pertenecen a Naciones Unidas, ¿es una norma positiva o es un principio ético? Desde nuestra perspectiva, todo lo que está a nivel de tratados, todo lo que está a nivel internacional, son normas positivas. No son códigos de ética que mañana si quiero lo cumplo o no lo cumplo. Son reglas y también principios que nosotros debemos de tener cuidado. ¿Y por qué digo esto? Porque pareciera que nuestros gobiernos de turno, ¿no? Sea el ejecutivo o el judicial o el legislativo, o en general los otros órganos que se han ido estableciendo desde el punto de vista constitucional, como por ejemplo el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, etcétera, etcétera, tendrían que ellos, o cada uno de ellos, establecer claramente sobre qué bases nosotros hacemos justicia. Y el tema está en que efectivamente hoy en día, si bien es cierto este principio de Bangalore, en relación, yo mandé unas diapositivas, pero no sé si me las pueden, ahí de repente las pueden presentar, cosa que vamos siguiendo algunas de estas para no perdernos en algo que nos puede ayudar. No sé, ¿es posible compartirlas, por favor? Sí, doctor, en breve ahora compartimos. A ver, por favor. Entonces voy por lo menos estableciendo algunas situaciones acá importantes. Fíjense que dentro de lo que viene a ser estos principios de Bangalore nos están estableciendo en su preámbulo los siguientes términos. Dice, por ejemplo, en su primer considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce como fundamental el principio de que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para un examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. El tema está, ahí está ya expuesto, tenemos acá la primera diapositiva, y entonces acá lo que necesitamos es establecer si, no sé, si vemos, ¿no es cierto? La diapositiva sí está expuesta. Bien, muchas gracias. Sí. Entonces, podemos pasar al segundo considerando, y miren también, de nuevo el segundo considerando tiene que ver con el término competencia, independencia e imparcialidad. Es decir, una de las preocupaciones mayores de este principio de Bangalore, o los principios de Bangalore, en su propia expresión y en su propio nacimiento, siempre están hablando de la independencia y la imparcialidad. En el tercer considerando, por favor, pónganlo, y si ustedes se van a dar cuenta que igual, o sea, todo el movimiento de poder hacer justicia en nuestros países está diseñado básicamente sobre la independencia y la imparcialidad. Y lo más interesante de todo esto es la pregunta, ¿qué está pasando en nuestros países desde una perspectiva justamente de Estado constitucional de derecho? Y donde ese Estado constitucional de derecho además debe estar acompañada de un Estado democrático, social. Y entonces lo que nosotros entendemos hoy en día, que por ejemplo nuestro país, Perú, está pasando por una situación muy delicada, porque debemos entender todos nosotros que somos jueces y fiscales,
que todos los días estamos nosotros haciendo uso de nuestra interpretación, y esa interpretación está protegida por el principio de independencia. Ya algunas veces, acá tenemos un filósofo del derecho en Perú, señor Traseñiz, y el señor Traseñiz escribe y dice: muerte del legislador. ¿Por qué? Porque hemos llegado hoy en día a entender que ese ordenamiento legal que, siguiendo Guastini, está constituido por disposiciones y normas, es decir, la disposición es el enunciado que está plasmado en cada uno de esos códigos, ¿no? Y que por otro lado tenemos la norma que viene a ser la interpretación de esa disposición. Entonces caemos en una situación importante, que el juzgador siempre está interpretando. Es decir, nuestro trabajo, aunque hagamos nosotros una interpretación literal, estamos nosotros estableciendo o actuamos conforme a ese principio tan importante de independencia de criterio. ¿Cuál es el criterio por el cual yo digo A o digo no A? Y uno de los aspectos mayores, entonces, que tenemos dentro de todo esto es: vamos a hacer que en nuestros sistemas constitucionales, democráticos y sociales funcione o no funcione lo que conocemos nosotros como administración de justicia, o no. Y la única posibilidad que tenemos nosotros para que esto funcione es justamente que nosotros podamos refortalecer, aplicar, poner por encima de todos estos tipos de principios. Y creo yo, ahora más que antes, creo yo que resulta siendo más importante el principio de independencia que el mismo principio de imparcialidad, aunque también lo subsume, pero que la independencia que nosotros podamos tener para trabajar hoy, mañana y pasado está fundamentalmente determinado justamente por la independencia de criterio que podamos tener. Y el tema acá está entonces en qué hacemos frente a eso. Le pido por favor a ver que nos vayamos a una, vaya avanzando las diapositivas. Acá hay una diapositiva importante. La siguiente, por favor, terminemos con los considerandos. La siguiente, por favor. La siguiente, más allá, un poco más. Una más, creo. A ver, es dos más. Bueno, ahí está muy bien. Muchas gracias. Entonces, fijémonos, por ejemplo, en los principios de Bangalore. Hay un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son las condiciones mínimas de la independencia judicial? Y por cierto, yo diría de la independencia fiscal y judicial, porque como casi ya en todos los países de Latinoamérica nosotros tenemos que hoy en día, a través de la modificación o del cambio del Código Procesal Penal, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahora otro tipo de paradigma o de modelo al estilo de Thomas Kuhn, ¿no? Donde efectivamente nuestros modelos o paradigmas están en base, digamos, a un derecho constitucional. Y entonces ahí sabemos que hoy en día nuestros fiscales resuelven asuntos o casos penales por sí mismos, no necesitan irse al Poder Judicial, simplemente lo resuelven a nivel fiscal. Entonces, tanto los fiscales como los jueces hoy en día están tomando decisiones y decisiones en las que termina el caso.
Desde ese punto de vista, un aspecto fundamental para esa independencia, se dice dentro de los principios de Bangalore, está la seguridad del puesto. Una de las situaciones que, por ejemplo, nosotros leemos ahora mismo yo dentro de la posición que tengo de fiscal supremo provisional, a veces es muy difícil ante los ojos inclusive de nuestra sociedad. Yo tengo un cargo que es totalmente mediático. Y totalmente mediático porque yo veo a personajes que están dentro de lo que es el artículo 99 de la Constitución. Es decir, veo casos de presidente de la República o expresidente, como he visto el caso de Pedro Castillo. Veo los casos de ministros de Estado, como la señora Betsy Chávez, ¿no?, que era la premier de Castillo. Veo casos de congresistas, ¿no?, que justo ahora estoy en ese ámbito de acusar. Veo casos también de jueces supremos y de fiscales supremos, y entonces ustedes se darán cuenta que todos los casos que vamos a ver en este despacho son situaciones mediáticas. Y uno de los aspectos que la prensa, por ejemplo, pretende hacer desestabilizar a un despacho es diciéndole, ese fiscal o ese juez es un juez corrupto porque, claro, como es provisional, entonces nunca va a tener el cuidado necesario para poder mantenerse en el puesto. Y por eso que yo también creo que es fundamental que nosotros, por ejemplo, como ahora que me acabo de venir de una reunión con la Junta Nacional de Justicia, les decía a un grupo de los señores, creo que lo único que necesitamos nosotros es tener jueces y fiscales titulares. Infelizmente, por cuestiones de presupuesto, por ejemplo, en los cargos que yo detento, no hay un presupuesto para que esos cargos, por ejemplo, sean de titulares. Por eso que le llaman segunda transitoria, no es permanente, ¿no? Y lo mismo tiene el Poder Judicial en el Perú. En el Perú, digamos que hay una sala permanente penal, una sala permanente civil, una sala permanente derecho constitucional y social, y todas las demás, o sea, casi 4 salas más, son transitorias. Y varias de esas salas transitorias tienen jueces provisionales. Entonces, un aspecto fundamental para que nosotros también podamos robustecernos y establecer una situación a los ojos de nuestra sociedad diferente es poder ser titulares, no provisionales. Esta provisionalidad, claro, en manos de gente inescrupulosa, efectivamente va a traer como consecuencia situaciones diferentes, pero en manos de personas que pueden hacer un trabajo objetivo, un trabajo transparente, un trabajo veraz, pues simplemente bajo el tema es provisional. Entonces, ¿qué es lo que hacen nuestros periodistas que generalmente hoy en día ya, digamos, no tienen ni siquiera los elementos necesarios para hablar con verdad? Y que tenemos que darnos cuenta que no hay un solo medio de comunicación en el que nosotros encontremos, por ejemplo, esa objetividad y ese deseo de hablar con verdad. No lo hace. Y entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Un primer elemento que nosotros tenemos que tender a que sus magistrados sean titulares. En nuestro caso, por ejemplo, somos titulares en una instancia menor. Yo soy fiscal superior titular, pero estoy provisionalmente como supremo. Ese aspecto creo yo que debe ser importante, regular en el tiempo, para que esas fiscalías que hoy son transitorias mañana sean permanentes. Y ese condicionante hace que, por ejemplo, el Ejecutivo no tenga dinero y digan no podemos hacer nada.
pero creo que hay que luchar por ese tipo de situaciones. Un segundo elemento que tiene que ver con esta situación de independencia es la seguridad económica. Es decir, creo que en cierto modo se han ido arreglando las cosas en distintos países porque han querido que nuestros magistrados de alguna manera tengan una remuneración de acuerdo a ese cargo. Pero he estado muchos años como jefe de control interno, como fiscal superior en Arequipa, y sin embargo, el problema que nosotros ahí teníamos es que por más que nosotros estamos persiguiendo estas situaciones, sin embargo, siempre vamos a encontrar jueces, juezas y fiscales que a veces quieren estar al margen de la norma. Pero eso lo vamos controlando y se puede controlar. Y un tercer elemento es justamente la independencia institucional. Es decir, que no haya nadie, que no haya ninguna institución, que no haya ninguno que se sienta con el poder mayor. Prepáreme uno y ahí le pago ya de los dos, a la vez. Nos van a preparar algo, doctor Cristian Vizcarra, de repente, pero dígale que lo haga después de nuestra conferencia. Gracias. Decía que la situación de independencia institucional es fundamental. Es decir, si nosotros como institución, llámese Ministerio Público o Poder Judicial, no hacemos respetar esto que para nosotros es el quehacer de todos los días, estamos entonces muy mal. Y la situación es que mañana más tarde vamos a hacer materia de destituciones escalofriantes, porque no puedo decir de otra manera, como la que se están experimentando en el Perú. Y se está diciendo que lo que se dijo ayer y ahora se dice de otra manera, por ejemplo, a nivel del legislador, o sea, del Congreso de la República del Perú, está mal. Y se debe destituir a estas personas e inhabilitar. Ese aspecto. Lo único que hace es debilitar a nuestras instituciones y no permite, más bien, que nuestras instituciones se refortalezcan para que mañana más tarde la gente entienda que si una de las partes no tiene la razón o no se le ha dado la razón, es simple y llanamente por cuestiones objetivas y porque el fiscal o juez ha hecho su razonamiento necesario frente a la norma, y digo norma en el sentido de regla, de principio, que está contenido uno en todos nuestros códigos y el otro en la propia Constitución. Entonces, desde la perspectiva esta de nuestras normas, pues lo que cabe es que nosotros hagamos una interpretación. Pero ¿por qué esa interpretación que yo hago podría gustarles o no gustarles a un legislador? O sea, a mí no me gusta lo que hacen los legisladores cuando hacen leyes en contra de la Constitución, pero lo que hacemos nosotros es ir al Tribunal Constitucional para que declare esa ley inconstitucional. O sea, tenemos mecanismos necesarios para que nosotros podamos decir eso. ¿Qué pasa si yo tengo un criterio respecto de cómo se debe entender una norma? Bueno, pues hay una segunda instancia en esto que es para mí un derecho fundamental o un derecho humano a nivel internacional, es que nosotros podamos justamente hacer el control necesario y entonces decir, bueno, el criterio que usted tiene, señor, no es con el que nosotros convergemos. Respetamos su criterio, pero nosotros pensamos de otra manera. Bueno, para eso está hecho justamente estas instancias
judiciales o fiscales. Pero no hay una tercera institución que venga a decirnos, ah, tú interpretaste de esta manera y a mí no me gusta. Y yo le digo, y mi independencia de criterio, y ellos solamente cierran los ojos y dicen, ¿cuántos votos tenemos para decir que esto no me gusta? Y uno les dice, nuestro querido Manuel Atienza, les ha escrito un libro y les ha dicho, miren, argumenten de esta manera, señores legisladores. Y al señor legislador, pues, le guste o no le guste, también tiene que aprender a motivar. No es una motivación, ¿no? Ni siquiera aparente la cantidad de votos. En un Estado constitucional de derecho no puede ser. Sino que más bien es o son las razones o las buenas razones que nosotros vamos dando para que a partir de ellas nuestra sociedad pueda quedar convencida de lo que están diciendo es exactamente lo correcto. Pero ya vemos que entonces uno de los aspectos mayores es cómo nosotros rompemos con esa que vendría a ser en estricta autonomía de una institución, pero que también tiene que ver con la independencia que tienen o con la que tienen que actuar cada uno de sus servidores, sean fiscales o jueces. Entonces, creemos que acá el problema mayor que tendríamos que aprender a defender, porque si no, lo único que vamos a decir es que estamos volviendo a los tiempos de la Inquisición, donde la ley no valía para nada. Nosotros tenemos que estar ajustados a la ley. Ese ejemplo tienen que darnos nuestros poderes del Estado. La ciudadanía clama aprender, pero clama aprender de los buenos ejemplos, de los buenos razonamientos, de lo que nosotros en su momento estamos haciendo para bien. La ciudadanía no espera arbitrariedades y no espera que yo, bajo la falacia baculum, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la fuerza, ¿no? Y tenemos los votos y podemos hacer y deshacer. Y así se tenga que trabajar en un Estado democrático, social y constitucional. Entonces, la reflexión fundamental a raíz de este principio de independencia, que no solamente está a nivel de los principios de Bangalore, sino que también está a nivel de nuestra norma constitucional en el Perú y también está en cada una de las otras normas de menor jerarquía, porque creo que lo más importante para todos nosotros es, primero, darle las herramientas que estén basadas en principios. Porque si nosotros no llegamos a tener estas herramientas o no tenemos estos postulados para poder trabajar, entonces mañana más tarde lo que tenemos es un caos jurídico. Y ese caos jurídico no va a ser otra cosa que aumentar el nivel de corrupción que hay en un país. Y esa es una de las situaciones que, por ejemplo, yo tengo que estar viendo cada día. Ver y vigilar que nuestras otras entidades efectivamente no hagan actos arbitrarios, sino que por el contrario estén demostrando que ellos sí valoran la democracia, que ellos sí valoran la Constitución y por último que también ellos valoran estos principios tan importantes de independencia e imparcialidad que deben de tener cada fiscal, cada juez en un ámbito en el cual queremos que nuestros países salgan adelante. Ya me imagino las situaciones que podemos ir viviendo en uno u otro país, pero lo cierto
y lo más importante de todo esto es que nosotros tenemos que pensar que mañana más tarde las cosas van a ir cambiando o van a ir yendo más allá en la medida que nosotros podamos ir haciendo cosas diferentes. La siguiente diapositiva, que tiene que ver ahora con las aplicaciones que nosotros hacemos, quiero hacerlo en menos de 5 minutos, solamente para hacer notar, y acá nosotros siempre vamos a tener en cuenta y deberíamos tener en cuenta, cuando hablamos de juez, también hablamos de fiscales, ¿no? Un juez deberá ejercer su función judicial de forma independiente, partiendo de su valoración de los hechos y en virtud de una comprensión consciente de la ley, libre de cualquier influencia ajena, de instigaciones, de presiones, de amenazas o interferencias, sean directas o indirectas, provenientes de cualquier fuente o por cualquier razón. Y ese es uno de los problemas que hoy en día felizmente se está denunciando y creo y espero que tenga buenas consecuencias, porque nosotros no podemos seguir viviendo bajo ese tipo de estigmas que le hacen mucho daño a la democracia y mucho más a los derechos humanos y los derechos fundamentales que nosotros defendemos en cada país. Una segunda aplicación, adelante por favor, vamos a irnos pasando algunas diapositivas. Siga por favor, yo con todo gusto se las voy a dejar las diapositivas para que ustedes las tengan. Segunda aplicación, un juez deberá ser independiente en relación con la sociedad en general y en relación con las partes, bueno, particulares para una redundancia, de una controversia que deba resolverse como juez. Es decir, mire, yo veo situaciones que tengo que juzgar a jueces y fiscales. Y veo de jueces y fiscales superiores hasta supremos. Y uno de los aspectos ahí es eso. Muchos de nuestros compañeros con los que hemos trabajado nosotros se ven justamente en este tipo de denuncias. Pero nosotros tenemos que mantener justamente una distancia entre lo que es conocer a una persona y entre lo que es finalmente hacer justicia. Creo que lo más importante para todos nosotros es cómo hacemos justicia y no entrar en una controversia, porque si yo entro en una controversia, mejor es que, aunque sea por decoro, me tenga que excusar en el caso de fiscales, como dice en nuestro país, o inhibirse en el caso de los jueces. Una tercera aplicación, por favor, más adelante. Tercera aplicación es: un juez no solo estará libre de conexiones inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y de influencias inapropiadas por parte de los citados poderes, sino que también debe tener apariencia de ser libre de los anteriores a los ojos de un observador razonable. La experiencia de nuestros países nos hacen ver que tenemos situaciones muy terribles al nivel latinoamericano y escuchaba hoy día en el discurso de la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, que es el órgano en el que el Perú nombra y también destituye, pero nombra y ratifica a jueces y fiscales, y hacía alusión justamente a lo que ha pasado en El Salvador, donde de manera injusta se ha destituido a 5 jueces y a un fiscal. Entonces nosotros nos ponemos a pensar, a ver, ¿quién hace justicia en el país? Son pues los jueces y fiscales. Y los abogados, por cierto. Y los abogados. Pero la justicia pues no lo hace el Ejecutivo. Y peor aún si tenemos un presidente que ni siquiera es abogado como para que pueda entender ello. Y cómo a partir de una comisión, como en la década de los 90 se dio en nuestro país, tendríamos que nosotros tener jueces a dedo o fiscales a dedo. Esa situación rudimentaria, absurda, que todavía se están dando en nuestros países,
es lo que hace que nosotros entendamos que no solamente no tenemos que tener relación con ellos, que nosotros no nos metemos con políticos, que nuestra vida es técnica y porque de ninguna manera tendría que atender a los juicios que quieran establecer ellos, porque ya lo dicen, ¿no? Entonces, ya vienen acá congresistas que han empezado diciendo, saquen a esos ministros tales y cuales. Mañana van a decir, saquen a aquellos jueces tales y cuales, o aquellos fiscales tales y cuales, cuando nosotros estamos frente a una situación en la que tiene que haber la independencia necesaria entre todos nosotros y dejar que nuestros fueros trabajen con la transparencia necesaria, y por eso es que muchas veces desde la perspectiva ética se ha dicho, no solamente hay que serlo, sino también hay que parecerlo. Y creo que en nuestros países lo más importante es que tengamos o que contemos con jueces y fiscales que realmente no tengan que contaminarse con los políticos. Los políticos hacen su trabajo y nosotros debemos hacer el otro trabajo que es totalmente técnico. Cuarta aplicación. Por favor, adelante con la cuarta aplicación. Al cumplir sus obligaciones judiciales, un juez será independiente de sus compañeros de oficio con respecto a decisiones que está obligado a tomar de forma independiente. Eso es lo importante. Si cuando nosotros trabajamos en un colegiado de 3 o de 5 personas, lo importante es que si yo no estoy de acuerdo con la mayoría, pues tengo que hacer mi voto en discordancia. No puedo decir, bueno, ya, voto por esto. Creo que tenemos grandes ejemplos en nuestro país de grandes personajes que en su momento, ante presidentes de la República, de gobiernos dictatoriales, han dicho en su momento, yo no voy a hacer lo que usted me pida, porque lo único que yo puedo darles a mis hijos es o son los valores morales con los que he ido heredando de mis padres y espero heredar a mis hijos. García Rada, un gran personaje que tuvimos en el Perú y que ha tenido 3 hijos que además han tenido instancias interesantes, nos decía esto en un texto muy bonito que espero, si desean, compartirlo con ustedes, que tiene que ver con ese juez imparcial e independiente, ¿no? Quinta aplicación. Un juez deberá fomentar y mantener salvaguardas para el cumplimiento de sus obligaciones judiciales con el fin de mantener y aumentar la independencia de la judicatura. Ese es un problema. En lugar de que nosotros nos juntemos y hagamos un equipo sólido entre fiscales o entre jueces y fiscales para justamente salvaguardar nuestra independencia, cada uno va por su lado y cada uno va conforme a sus conveniencias. Creo que esas cosas tienen que cambiar. No es bueno, ¿no?, que como nosotros tenemos en nuestro país una sociedad de jueces y fiscales, una asociación de jueces y fiscales, esa asociación básicamente debería de servir justamente para tomar voz de las situaciones irregulares que puede estar suscitándose en un país y no para otro tipo de menesteres que no tienen nada que ver con esto. Así que el compromiso, por ejemplo, es importante entre todos nosotros. Y finalmente, el sexto, con lo que termino esta exposición, el sexto nos diría lo siguiente, ¿no? Un juez inhibirá y promoverá altos estándares de conducta judicial con el fin de reforzar la confianza del público en la judicatura, que es fundamental para mantener la independencia judicial. Así que yo diría que así
como cuando dictamos el curso de ética y moral, porque son dos términos diferentes, creo que algo importante decíamos, la formación moral que nosotros vamos a tener en nuestra vida es solamente el ejemplo que hemos recibido de nuestros padres y el ejemplo o el mal ejemplo que hemos recibido también de nuestros maestros. Bueno, hay algunos que han sido maestros y hay otros que no. De la misma manera, creo que lo que nosotros necesitamos en nuestros países son jueces y fiscales, jueces y juezas y fiscales líderes, pero líderes dentro de lo que vendría a ser los valores morales sólidos. Necesitamos ser gente sólida. Necesitamos que mañana más tarde, cuando haya gente que nos quiera quebrar, nosotros nos mantengamos dentro de una situación distinta, donde no le temamos a ninguna de estas situaciones, sino que por el contrario, afiancemos este tipo de trabajo en todos y cada uno de los jueces, juezas y fiscales que tenemos en nuestra nación. Muchas gracias por todo esto y por las ideas que he podido vertir hoy día. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasaba en la conferencia de la tarde de hoy Helder Uriel Terán de Anderas, fiscal supremo provisional, designado en el despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros esta tarde de apertura de esta tercera pasantía internacional al Poder Judicial de Santiago del Estero. Muchas gracias a todos ustedes y será hasta otra oportunidad. Gracias con todos ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias por su tiempo y por su conferencia. Gracias. Aprovechando a todos los presentes, más de 110 participantes en la tarde de hoy, en directo y sincrónico, quería comentarles sobre la plataforma en la cual vamos a desarrollar esta pasantía internacional al Poder Judicial de Santiago del Estero. Voy a compartirles pantalla a los efectos de que puedan visualizar el cómo accedemos a la misma. Allí estamos viendo el link de acceso es aula.reddhh.org. Esta es la página principal del aula virtual de la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios, en la cual nos da la bienvenida. Y nosotros dentro de esta aula virtual tenemos diferentes cursos. En este caso, el que nos interesa es la tercera pasantía oficial internacional al Poder Judicial de Santiago del Estero, Argentina. Para acceder al aula virtual, es decir, poder ingresar y poder allí desarrollar y revisar el contenido de los cursos, primero vamos al margen superior derecho, donde dice la palabra acceder, en la cual tenemos la opción de poner nuestro usuario. En el caso de ustedes, el usuario que se les ha brindado es su número de documento y la contraseña. La contraseña ha sido enviada previamente por la plataforma a sus cuentas de correo registradas. En el caso de que no hayan podido visualizarla a este correo electrónico, directamente hacen clic en "ha extraviado la contraseña". Una vez que van a ese clic, ponen su nombre de usuario, el cual es el número de DNI, ponen aceptar y les va a llegar un nuevo correo para confirmación de contraseña. En el caso mío, tengo grabada ya mi usuario, mi contraseña y paso a acceder al aula virtual. Dentro del aula virtual tenemos la página principal, el área personal, mis cursos y en mi caso, que soy el administrador general, tengo la administración del sitio. Voy a mis cursos
En mis cursos tengo la tercera pasantía internacional al Poder Judicial de Santiago del Estero, en la cual tengo diferentes carpetas también para visualizar. Por ejemplo, tengo el curso, los participantes, clasificaciones y demás. Eso lo tengo yo porque soy el administrador del curso. Pero directamente nos deslizamos hacia abajo, nos da la bienvenida, vemos el triple logo, el Poder Judicial, la Red Latinoamericana y el Ilustre Colegio de Abogados de Pasco. Está organizado por el Centro de Formación CENSUP y el Ilustre Colegio de Abogados de Pasco Perú, el Poder Judicial de Santiago del Estero y la Red Latinoamericana. Y podemos ver virtualmente cómo se recorre el Poder Judicial. Esta pasantía se recorre virtualmente mediante la visualización de videos asincrónicos. ¿Qué quiere decir video asincrónico? Video asincrónico quiere decir videos pregrabados a los cuales ustedes pueden acceder a lo largo de toda esta semana en el tiempo que ustedes tengan disponible en su agenda, en lo cual usted va a poder recorrer sobre toda la institución del Poder Judicial en sus diferentes juzgados, organismos y fueros, tantos jurisdiccionales como administrativos. En la fecha de hoy hemos dado inicio, el día 26 del 06-2023, con la conferencia magistral del doctor Uriel Terán, y en fecha 30 del 06 del 2023 vamos a dar una conferencia de cierre a esta pasantía internacional. Luego de esa conferencia de cierre, vamos a tener un espacio de una semana más para poder completar una evaluación del tipo opción múltiple sobre los siguientes videos que paso a mostrarles en este momento. Tenemos la apertura de la pasantía oficial, en la cual podemos hacer play. No sé si tengo compartido el audio, de todas maneras pongo el play para que se vea el video cómo funciona. Muy bien, ahí nos dan la bienvenida los diferentes agentes judiciales del Poder Judicial, él es Cristian Cabrera de Protocolo, Ivana González también de Protocolo del Poder Judicial. Ellos van a dar estas breves palabras de bienvenida, un video corto de 2 minutos 38, y vamos a seguir bajando dentro de la misma página, en el cual ustedes van a encontrar un chat general para poder interactuar, los asistentes de la pasantía con el administrador del sitio, en caso de alguna duda puntual. Después van a tener el link de acceso al grupo de WhatsApp para la tutoría de esta pasantía virtual, al cual de ustedes muchos están ya agregados. Tenemos la conferencia de apertura. En este acceso, en este video, perdón, voy a poner directamente en este espacio, voy a poner el video que acabamos de grabar con el doctor Uriel Terán de Anderas, y voy a poner también las diapositivas que él generosamente ha ofrecido para que queden a disposición de todos los pasantes. Tenemos el link de acceso a la conferencia de apertura, en la cual nos encontramos justamente ahora dialogando, así que es un sinsentido que les muestre. Y seguimos bajando y podemos ver las diferentes secciones de esta pasantía. Tenemos el fuero penal, el fuero laboral, el fuero civil, superintendencia, la conferencia de cierre y la evaluación final. Por ejemplo, vamos al fuero penal, hacemos clic y arrancamos con la Oficina de Gestión de Audiencias del Control de Garantías. Luego seguimos con el Juzgado de Transición en lo Penal, Juzgado de Control de Garantías, Oficina de Gestión de Audiencias del Tribunal Oral en lo Penal, Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, es decir, este es un organismo administrativo, la Oficina de Gestión de Audiencias del Tribunal Oral en lo Penal, y el Tribunal de Juicio Oral es lo jurisdiccional. El Juzgado de Ejecución Penal, cómo funciona. Luego tenemos la Cámara de Apelaciones en lo penal, el Tribunal de Alzada y la Sala de Asuntos Criminales, Laborales y Minas del Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia, en la cual el doctor Eduardo José Ramón Yugar, quien ha sido quien nos ha brindado las palabras de bienvenida en la tarde de hoy, él es el presidente actualmente de esta sala. Si vamos al fuero laboral, encontramos desde la primera instancia y luego avanzamos en la vía recursiva a la Cámara de Apelaciones y volvemos a tener el doctor Yuga, quien es presidente de la Sala de Asuntos Criminales y Laborales y Minas del Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia.
En el fuero civil, arrancamos en la primera instancia a través del Colegio de Jueces Civiles, luego la Secretaría de Transición, un fuero que se llama Juzgado de Paz dentro de lo civil. Bueno, ahí lo va a explicar el doctor San Juan, que es un juzgado civil de menor cuantía, es decir, están separados en el monto del litigio. Y luego tenemos también especializados, juzgados de familia, que se dedican exclusivamente a esos temas. Después tenemos un juzgado concursal, societario y registral, el juzgado de ejecución fiscal. Luego avanzamos la vía recursiva y llegamos a la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial. Otro de los fueros o instancias tenemos superintendencia, tenemos la Secretaría de Superintendencia, la Oficina de Inspectores de Protocolo, de Superintendencia de Notariado, Secretaría de Información Jurídica, Departamento General de Pericias, Archivo de Sentencias, Centro de Documentación Digital, la Biblioteca, el Centro de de Mediación y Resolución de Conflictos, que en Santiago del Estero se llama CEMARC, y el Centro Único de Capacitación, doctor José Benjamín Gorostiaga, quien es la Escuela Judicial del Poder Judicial. Tenemos la conferencia de cierre y esta es la parte más importante, que es la evaluación final, en la cual esta pasantía internacional culmina con una evaluación del tipo opción múltiple sobre el contenido de los videos de los diferentes fueros, o si el pasante prefiriese, realizar un pequeño trabajo monográfico de 4 a 5 carillas sobre alguno de los fueros del Poder Judicial de Santiago del Estero. La etapa, obviamente todo relacionado a los videos que estamos viendo o a las conferencias, tanto de apertura o cierre. Y esta etapa de evaluación se va a habilitar el día 30 del 6 del 2023 y va a ser accesible hasta el 9 de julio del 2023 a 22 horas peruanas, sin posibilidad de prórroga alguna. Eso que quede clarito, porque una vez que termine ya este plazo, no va a haber opción de solicitar prórroga, ni 5 minutos más, ni nada de eso. Espero haber sido claro. Mi número de teléfono, por favor, les doy tiempo para que agenden. Es más 549-3855-1781-16. Y mi correo electrónico es alvarorod@gmail.com. Quedo a plena disposición de ustedes en el caso de que tengan algún conflicto con el ingreso a la plataforma o alguna duda al respecto del cursado. Espero haya sido claro. Voy a habilitar los micrófonos de todos en este momento, en el caso de que quieran participar o contarnos algo al respecto de esta primera apertura. Quien, quien tenga alguna duda, por favor, en esta presentación me avisa. Tienen los micrófonos habilitados. Buenas tardes. Sí, ¿Aló? adelante, Michue, sí. Sí, disculpe, tengo una duda. ¿Eso quiere decir que en otros